Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. Y hoy, debido al desastre que estamos viendo en el mundo, la apostasía, la tibieza espiritual de muchas iglesias y de muchos creyentes, es que quiero hablar de un tema de reflexión y sobre todo de alerta espiritual que he intitulado ¿Es usted un ciego que sigue a otro ciego? Seguramente muchos me van a contestar que no, pero ¿cómo lo saben? Y yo sé que cuando desarrolle este tema que me reveló el Espíritu Santo y que me ordenó hablarlo al pueblo, usted sabrá si es un ciego que está siguiendo a otro ciego. Pero vayamos a Mateo 15:14 que dice, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, los dos caerán en el hoyo. Pues claro que sí. Pero si el Señor Jesucristo nos ha alertado, primeramente de no ser ciegos y segundo de no seguir a ciegos, entonces, ¿por qué hay tanta gente que está siguiendo a un líder ciegamente como si fuera Dios? Pero vamos primero a los conceptos. En primer lugar, ¿quiénes son los ciegos? Son los que no saben la voluntad de Dios. Son los que siguen religiones y doctrinas humanas. Son esos que siguen a hombres y mujeres que se han fabricado su propia regla de vida, ajena a las demandas de un Dios santo y sabio. Estos son plantas que no son producto del semillero del cielo, y de ellos Jesús dice en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La planta de la cual habla es la religión de tradiciones humanas. Mateo capítulo 15, versículo 9, allí Jesús dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque Jesucristo no vino a fundar una religión, ni a promover tradiciones humanas, las cuales invalidan el poder de la palabra de Dios. Él vino a marcar el camino, el único camino al Padre, el único camino de salvación. No saben la voluntad del Señor porque no les interesa y son negligentes en buscar su rostro en una real intimidad con Él. No conocen la voluntad de Dios porque no estudian la palabra y descubrir lo que Dios quiere con cada uno. Los fariseos y los escribas fueron denunciados por el Señor Jesucristo como ciegos, que eran guías de ciegos. Y sin embargo, los judíos dejaban que ellos les marcaran el camino. Hoy hay muchos ciegos guiando a ciegos por su apostasía y negligencia en estudiar las Escrituras para que nadie los engañe. Pero para eso hay que dedicarle tiempo serio, disciplinado al estudio de la palabra de Dios y a la meditación en ella. Ese es un precio que casi nadie quiere pagar, porque eso significa sacrificar muchos entretenimientos que le consumen la vida. Los fariseos y escribas, ellos conocían la palabra de Dios, pero la reemplazaban por tradiciones legalistas que invalidaban el poder de la palabra de Dios. Si el pueblo hubiera estudiado y orado a Dios, hubieran discernido la falsedad de esos religiosos y los hubieran abandonado y hubieran seguido al Señor Jesucristo. Ellos dependían ciegamente de los fariseos y los escribas y aceptaban sin dudar todo lo que ellos les decían. Todo esto por no estudiar las Escrituras, que es la que nos dice si una enseñanza es de Dios o es de los hombres, si es verdadera o es falsa. Pues hoy sucede igual.
Hay congregaciones, concilios, religiones llenas de gentes con conocimiento y con inteligencia, porque ponen su fe ciega en sus líderes religiosos, porque estos tienen altos estudios teológicos, y la teología y el conocimiento humano sin el temor a Dios y sin la guianza del Espíritu Santo se puede convertir en vendas para los ojos y en el vehículo que los conduzca al error doctrinal. Pablo, apóstol de Jesucristo, les dijo a usted y a mí, a través de lo que le escribió a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16, cuídate de ti mismo y de la doctrina. En Hechos 17:10 y 11 dice que los de Berea recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas eran así, si esas cosas eran así. Si los creyentes de hoy fueran como los creyentes de Berea, tendrían conocimiento en la palabra de Dios y nadie los engañaría. Es paradójico que en estos tiempos en que hay tantos institutos bíblicos, también es cuando más hay ignorantes de la palabra y ciegos guiados por otros ciegos. Muchas congregaciones están llenas de ciegos con títulos universitarios y con un conocimiento que en tiempos atrás no existía. Sin embargo, aquella generación de antaño se levantó en el temor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, aunque no había mucho conocimiento secular, ni mucho adelanto tecnológico como lo tenemos ahora. Dios quiere que su pueblo sea disciplinado en el estudio de las Escrituras, porque 2 de Pedro 1:20 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y no es de interpretación privada. El enemigo hará estragos en aquellos cristianos, iglesias, que son negligentes en el estudio de la palabra y en la dedicación ferviente a la oración y en la búsqueda del Espíritu Santo. Dios no nos manda a creer ciegamente en todo lo que se dice. Por el contrario, dice 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo. Óigalo bien, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero para retener lo bueno y desechar lo malo, hay que conocer las Escrituras y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es más, Dios nos manda a que seamos prudentes y estemos despiertos espiritualmente, para que no seamos engañados por nadie, para que estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores no nos engañen. Esos que son asalariados, que solo les interesa hacer de la fe y de la palabra de Dios y de las almas un centro de mercadería. 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Óigame bien, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos espíritus engañadores andan sueltos por el mundo y su objetivo es el engaño religioso y la esclavitud espiritual. Tienen un verbo florido, hablan con elocuencia. Con ese verbo engañan a los negligentes. Tienen cuerpos bien vestidos casi siempre y una apariencia de piedad que hace que las personas confíen ciegamente en ellos. Dios les dijo a Samuel, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. La iglesia de hoy necesita más que nunca el discernimiento espiritual
y el conocimiento de la palabra de Dios, porque estamos en los tiempos peligrosos. El Señor está que llega. La iglesia está a punto de ser levantada, porque es el desconocimiento de las Escrituras la que hace posible que el diablo destruya a mucha gente de Dios. La ha destruido y la seguirá destruyendo si no se toma en serio el estudio de la palabra. Si en las congregaciones no se dedican los pastores y los que dirigen la iglesia a doctrinar, a enseñar bien a los creyentes, para prepararlos, para presentarlos en las nubes del aire al Señor Jesucristo y decirle: Señor, aquí está todo el que tú me entregaste. Aquí está. Los guié por tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Hoy tenemos gente, autómatas, mecanizadas por esos falsos maestros, repitiendo fórmulas y palabras como loros, sin preocuparse si lo que están aprendiendo y repitiendo está en línea con la sana doctrina del Señor. Y lo peor es que estos ciegos también salen a evangelizar a otros con las mismas falsas doctrinas y enseñanzas que los ciegos le enseñaron y que los cegaron a ellos mismos. Y así se convierten en propagadores del error, repitiendo en otros las mismas palabras que usaron con ellos. ¿Saben algo, amados hermanos? A la final, ellos saben que hay algo que no está bien. Ellos salen a promocionar su religión, no a Cristo, sus tradiciones, no a Cristo, su denominación, no a Cristo, así como si fuera una marca comercial, un producto de mercado. Y no podemos negar que esta gente portadora del error es más diligente en promover su error que los que tienen la verdad y no se mueven a evangelizar a nadie, no disipulan a nadie. Estos falsos trabajan duro, pero no lo están haciendo para Dios, sino para la religión, para el líder. Son como la iglesia de Sardis, de Apocalipsis 3:1, que el Señor le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Aunque estaba muerta, estaba obrando. La iglesia viva del Señor, los creyentes, no quieren salir a evangelizar. Y este ha sido el detalle importante por el que Satanás ha traído tanto engaño. Esta gente es como el eunuco que estaba leyendo las Escrituras, pero no tenía al Espíritu Santo que le revelara la doctrina. Y Dios tuvo que ponerle a Felipe para que lo condujera correctamente en el camino del Evangelio. El eunuco leía las Escrituras y su entendimiento quedó vacío, pero en cambio escudriñar va más allá. Esto es interesarse por conocer de Dios, descubrir su voluntad para nosotros. Escudriñar es como cavar en busca de un tesoro. Es como cavar en el desierto un pozo para encontrar agua. Es imposible que alguien que conozca las Escrituras correctamente se quede en un lugar en donde hay un ciego Bartimeo enseñando lo que a la vista de Dios son doctrinas de demonios y enseñanzas de error. Si no está la verdad de Dios cimentada en una iglesia, entonces está el espíritu de engaño y los estará preparando para las llamas del infierno. Jesús los condena en Mateo 23:15, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Esto es la persona traída para la iglesia.
y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces yo pregunto, ¿es usted un ciego que sigue a otro ciego? Muchos me continuarán diciendo que no, pero hay quienes no se atreven a reconocer que están con un hombre o con una mujer que le secuestró la conciencia y la libertad que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. La palabra dice, óigame bien, abra su corazón. La palabra dice, si alguno está falto de entendimiento, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Esto lo digo para advertirte, tú que estás en una escuela de ciegos, guiado por otro ciego, quiero abrirle los ojos con el colirio de la palabra de la sana doctrina y advertirte, según Romanos 14:2, donde dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Nadie más estará allí para defenderte ni para responder por ti. No habrá apóstol, ni profeta, ni sacerdote, ni nadie que pueda responder por ti el día que te encuentres cara a cara con el juez de toda la tierra. En aquel día no habrá apelaciones ni argumentos contra el juez de toda la tierra. Ese día usted no podrá decir, mi líder me engañó, porque Dios les dio su palabra y usted prefirió seguir la enseñanza de un hombre o de una mujer porque resultaba más atractiva y menos comprometedora con el reino de Dios. Dice Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón. Estoy inquieto, muy inquieto, porque estamos bajo una artillería infernal, dardos, bombas de falsa doctrina, gente torciendo la palabra, gente que en un tiempo eran referentes, eran personas que guiaban a multitudes a la verdad. Hoy en día se han entregado a la mentira, esa mentira que produce dinero, que produce dividendos, pero que asegura un lugar exclusivo en las llamas del lago de fuego. En el nombre del Señor yo te hablo para que vuelvas al rincón de la intimidad con Dios y te reencuentres con el Señor y le preguntes, Señor, ¿estás tú en esto? Tú eres el que inspiró esta enseñanza y esta doctrina, está conforme a tu voluntad. Y vuélvase a la palabra, estudie la palabra, que la palabra es útil para instruir, para preparar al hombre de Dios para irse al cielo. Que Dios te bendiga. Shalom. Shalom.